Hola amigos, llegamos a Sevilla. Estuvimos 2 días en esta ciudad maravillosa repleta de monumentos. Viajamos desde Portimao, Portugal, en un viaje directo en colectivo hasta Sevilla. Con este video espero puedan conocer un poco más de este lugar fantástico que está ubicado en España. ¿Este es el alojamiento que alquilamos? En Sevilla nos alojamos en un cuarto con baño privado, con una ubicación excelente. Por 2 noches el alojamiento turístico nos cobró 72 euros y además tenía un espacio común con pava eléctrica, heladera, cafetera. Si te querías preparar café tenías cápsulas, tenías pan, tenías manteca, mermelada. Eso me parece un valor agregado muy bueno al departamento, ya que no tenía cocina. Estamos en la Catedral de Sevilla. Es un templo católico, como verán, su arquitectura es gótica. La construcción se inició en 1401, según la tradición, y en 1987 la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Me parece un destino imperdible acá en Sevilla. Como verán, es algo magnífico. Ya el hecho de disfrutarlo desde afuera, de verlo desde aquí, también pueden ingresar. La entrada cuesta 17 euros. Para conocer su interior. La arquitectura que tiene es impresionante, así que me parece que vale la pena por lo menos pegarse una pasada. Para esta atracción les recomiendo comprar la entrada a través de la página web, ya que pueden encontrarla a un precio mucho más económico. El ingreso general cuesta 12 euros y para mayores de 65 años y estudiantes hasta 25 años solo vale 6 euros. Un dato curioso es que esta catedral gótica es la más alta del mundo. Se destaca por su arquitectura y el arte que también posee, las pinturas que tiene dentro del edificio. Algo súper interesante es la tumba de Cristóbal Colón. Colón murió en 1501 en Valladolid y según la historia hubo mucha controversia luego de qué hacían con sus restos y las decisiones que él había tenido, pero finalmente descansa acá en la Catedral de Sevilla. Teníamos tanto hambre que nos olvidamos y no nos dimos cuenta de mostrarles la comida. Pero cuestión es que comimos una tortilla de papa como plato, no como tapa, nos salió 12,50, y como tapa probamos el garbanzo con espinaca. La verdad es que riquísimo, todo estuvo muy bueno. Y la tapa nos salió 4,50, más 2 zumos. Muy rica la comida. El lugar se llama Casa Funes. Está muy bonita, tenemos aire acondicionado adentro, como verán, que eso es importante por el calor que está haciendo. Y muy cerca de la Catedral de Sevilla, más precisamente al lado, se encuentra el Real Alcázar de Sevilla, que la vamos a recorrer en este momento. Ahora estamos recorriendo la Real Alcázar, que es la residencia donde la familia real, los reyes de España, descansan cuando vienen a Sevilla. La entrada de este lugar cuesta 14,50 euros y recomendamos comprarla a través de la página de la Real Alcázar porque generalmente hay muchas colas y demoran bastante. El lugar es muy bonito, es muy grande, nosotros todavía no terminamos de recorrerlo. Todos los jardines que tiene son impresionantes, así que recomendamos venir a esta excursión acá en Sevilla. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita, dejarnos un me gusta y dejar en los comentarios si conoces Sevilla y qué te pareció el lugar o si te gustaría conocerla.
recorriendo Sevilla, seguimos recorriendo sus calles, sus pasillitos de todo lo que tiene que ver con el casco antiguo. La verdad es que cada vez que hacemos una vuelta, nos metemos en otra calle, encontramos un lugar bonito. Para el que le gusta la arquitectura antigua, a mí me fascinan, me parece tan lindo estos balconcitos, lo que tiene que ver con los cerámicos. Es muy bonito, así que estamos disfrutando un montón de toda la arquitectura que tiene Sevilla. Y no podíamos perdernos conocer el Archivo de Indias. Su entrada es gratuita y está abierta de martes a sábados de 9:30 a 17 horas y domingos y días festivos de 10 a 14 horas. Nos encontramos en el Archivo de Indias, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Aquí se conservan los fondos de instituciones relacionadas con las colonias españolas en América y Asia. Se creó en 1785 por deseo del rey Carlos III para centralizar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles. Conserva unos 43.000 legajos con más de 80.000 páginas y 8.000 mapas y dibujos. Llegamos a la Plaza España, la famosa Plaza España, este monumento increíble, uno de los más grandes de la exposición iberoamericana. Esta plaza está inserta en el Parque de María Luisa y fue diseñada por el arquitecto sevillano Aníbal González. La entrada a este monumento es totalmente gratuita y merece la pena conocerla, apreciar su canal, disfrutar de los artistas que se destacan en el lugar y, por qué no, pasear en sus botecitos. En esta parte de la Plaza España se encuentran estos bancos, cada uno representa a una provincia de España. Tiene toda la cantidad que constituye al país y, como verán, están recubiertos por bellísimos cerámicos que tienen las características de cada provincia. Cerquita, frente a la Plaza España, se encuentra este Parque María Luisa. Tiene 34 hectáreas y es el principal pulmón verde de Sevilla. Es un lugar muy bonito para pasear, para recorrer, para descansar, para refrescarse. Acá hay muchas fuentes de agua también. Y como verán, muy verde, así que en estas épocas que hace mucho calor, es un lugar muy bonito para descansar. Les quería contar que ahora estamos, en pleno verano europeo. Acá están haciendo 33 grados. Indispensable andar con agua, comprar. Nosotros andamos con esta botellita térmica, pero en diferentes lugares de la ciudad hemos visto bebederos de agua potable, o sea que uno puede tomar y está excelente porque la verdad es que hace mucho calor y acá se camina bastante para poder recorrer y conocer todos los lugares. Así que vamos a aprovechar para refrescarnos un poco y cargar la botella. A probar unas tapas en otro restaurante que se llama Casa Ramón. ¿Sí? Vamos a probar un estofado de carbonadas con papas y además también un jamón ibérico y papas. Les quiero contar, no sé si estaban viendo como la bruma que había acá. Lo que estamos viendo es que acá en Sevilla, en la mayoría de los bares, tienen como esta bruma que tiran de agua fresca porque está haciendo 32, 34, 35 grados, mucho calor. Así que a cada instante suelen tirar esta bruma, ¿sí?, para refrescar a las personas. Vamos a conocer las setas
acá de Sevilla. Ya no le estamos hablando de algo antiguo, claramente, sino de una estructura moderna que está hecha en madera y hormigón. Es una atracción, una de las principales atracciones acá de Sevilla. Claramente la entrada general cuesta 15 euros. Hay muchísima gente, así que vengan con tiempo, sobre todo en temporada alta, porque ahora nosotros quisimos ingresar y van a ver que hay muchísima gente para poder ingresar. Ahora cuando oscurezca va a haber un juego de luces que ya está comenzando aparentemente. Dicen que es muy bonito, así que vamos a intentar ingresar o verlos desde aquí en Suecia. Bueno amigos, esta es la fila para subir a las setas al mirador. Imagínense que hay mucha gente, así que háganlo con anticipación. Si pueden comprar su entrada, vengan con tiempo. Estamos recorriendo Sevilla, acá en centro, estamos con las setas y nos encontramos con un señor local que nos recomendó venir a este lugar que se llama Patio San Eloy. Y la verdad es que le pegó porque es algo que tiene el bueno, bonito y barato, como quien dice. Un lugar típico de acá. Y pedimos 2 tapas para probar un poco, solomillo y andaluz con roquefort. La verdad que riquísimo, las papitas vinieron de regalo, 3.50 cada uno. Y esta cerveza que todavía no sabemos el precio, pero está buenísima. Así que recomendado Patio San Eloy. Bueno. Algo importante a tener en cuenta cuando vayan a conocer Sevilla es la época del año en la que organizan su viaje. Nosotros fuimos a fines de julio y la verdad es que hacía muchísimo calor. Para conocer y apreciar mejor los monumentos hay que caminar bastante. Por lo tanto, recomiendo ir en una época más fresca como ser otoño o invierno. Y bueno amigos, hasta acá llegó este paseo por Sevilla. Espero les haya gustado, espero hayan podido conocer un poquito más de nuestro planeta. Les dejamos un abrazo enorme, nos vemos en el camino.